esto damos paso al profesor, porque el tiempo se nos ha ido. Nos sentimos contentos, nos sentimos alegres con la presencia del profesor Juan Darío Gómez en esta semana, y que Dios lo siga usando para que este mundo sea alertado de lo que viene. Que Dios me lo bendiga, profesor. Me ha planteado, hermano Antonio, un reto. Wow. Tremenda. Se ve bonita la pantalla. Ustedes se miran allá, ¿verdad? O me pueden ver por lo menos. Es la última noche que vamos a estar juntos. Y en esta noche, wow, me siento, no sé si compungido, anonadado, no entristecido, porque yo sé que si Dios permite, podremos regresar una vez más. ¿Verdad que sí, doctor? Pero este mundo está tan saturado de dolor. De esta noche yo no voy a hablar mucho del dolor, porque tengo que hablar de la juventud. ¿Y cuántos se sienten jóvenes en esta noche? Sí. Sentirse joven no es lo mismo que ser joven, ¿verdad que sí? Aunque no soy, me siento. José Ingenieros, psiquiatra, médico y escritor argentino, él decía: la juventud no es una edad, sino una actitud. Es verdadero. Aunque vean, ¿cómo se dice? Nieve sobre mi cabeza. ¿Cuáles son las nieves sobre la cabeza? Las canas. Pero esas canas son de experiencia, de estudio, de esfuerzo. Y no me arrepiento de las canas ni me las pinto. Porque tengo que disfrutar la edad que Dios me ha permitido. Cuando me pongo tintura en la cabeza, me hago esclavo del tinte y me daño internamente el cerebro. ¿Sí o no, doctor? Muchos no saben eso. Y muchas ahora lo saben. Pues mire, apúntelo. El que se coloca esos tintes no se da cuenta que se está dañando el cerebro, las neuronas. Pero este mundo tiene de todo un poco. Y de tonto, de locos, todos tenemos un poco, ¿verdad? Y de poeta también. De loco y de poeta todos tenemos un poco, dice el refrán. Quiero empezar con un ejercicio que he escrito por aquí. Hemos estado predicando estos temas, pero yo no he recibido de muchas personas de acá su reacción. Es como se dice en inglés: you haven't given your input about my preaching. Entonces, si yo he predicado, no sé a cuántas personas he favorecido, a menos que me lo digan. Los que están en la internet quizá pudieran escribir en el chat, pero yo quiero oír de por lo menos 2 o 3 personas de la congregación si lo que hemos predicado ha ayudado, le ha servido, ha sido un medio para su crecimiento intelectual, espiritual. 3 personas. En breve, no le vamos a dar mucho tiempo porque acuérdense que hoy saldremos un poquitito más tarde y ustedes me van a perdonar. 3 personas voluntarias. No quiero nombrar dedocráticamente. ¿Conocían esa palabra? Dedocráticamente, usando el dedo. Así. A veces cuando yo estaba enseñando yo decía, por ejemplo, José Basilis, Victoriano, Luis, y dice: ay, profe, usted con su dedo. Digo, bueno, usted sabe que a veces cuando los alumnos no quieren responder, el maestro los pone en problemas, entonces les señala.
Así que no quiero hacerlo así, dedocráticamente. Alguien que, acuérdense que no lo quiero hacer dedocráticamente, sino voluntariamente. Yo agradezco al Señor porque aquí vine a conocer un primo y hermano. Cuando Él mencionó y me llamó y me dijo los orígenes y las raíces, digo yo, wow, es innegable. Y cuando yo lo veo, que presenta la palabra, estudió medicina, que escribe, digo, es innegable que el doctor Ramón E. Cruz Gómez no puede negar que es Gómez. Y aquí nos descubrimos. Él, pero Dios las hace, sí. Dios escribe derecho en líneas torcidas. Y en Dios no hay coincidencia, sino providencia. No olviden esa frase. No hay coincidencia en el Señor. Ay, qué coincidencia. No, eso se llama providencia. Pro delante, evidencia que Dios ve delante. Bueno. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguien más? El pastor Victoriano de la Rosa. Diga. ¿Quiere decirlo del micrófono o desde ahí? Está bien. La etimología siempre me ha llamado mucho la atención. Siempre uno saca beneficio de mensaje, pero especialmente en este caso, ¿verdad? Y por la persona que lo expone y también los temas. Así que han sido indiscutiblemente edificantes, han contribuido a nuestro crecimiento. Que sean para el Señor Jesucristo. Pastor, adelante. Sí. Este es el hombre que me dice que yo me parezco a un pastor maestro mexicano. Sí, digo, bueno, entonces yo encontré mi doble en México, ¿verdad? Sí, gracias. Los mensajes me han parecido motivadores. Amén. De cómo presenta la palabra de Dios de una manera sencilla, didáctica, y quiero agradecer a Dios. No tenía la dicha de conocerlo. Amén. Y veo que es un hombre de Dios. Aleluya. Un hombre sencillo, porque la palabra de Dios así la presentaba Jesús. Las profundidades las presentaba de manera clara y sencilla. Amén. Amén. Wow. Entonces, ahora, hermana Dora, la que tiene valor de oro, óigame bien. Con razón el hermano Antonio la escogió. Adelante. Bueno, primeramente quiero dar gracias a Dios porque Amén. Dios le ha dado mucha sabiduría, profesor Darío, y pues todo lo que nos ha enseñado y hemos aprendido aquí, hoy lo puse en práctica. ¿Ah, sí? Una persona... Y eso es un testimonio entonces. Una persona me llamó y ella me estaba comentando que ella fue a visitar a otra persona, pero siempre nosotros hablamos de Dios. Entonces ella dice que fue a visitar a otra persona y le dijo que ella cree mucho en la Virgen, en todo lo que es de la Iglesia Católica. Y entonces dice, hoy es el día de San Judas Tadeo, dice, y yo le he pedido mucho y me ha hecho muchos milagros y todo eso. Entonces él dice, y le he pedido a la Virgen y me ha concedido los milagros. Entonces yo le empecé a explicar que también el enemigo hace milagros. Claro. Y entonces le digo, mire, y anoche precisamente le digo, un profesor estaba predicando en nuestra iglesia, yo le comenté de la campaña y todo eso, y dice, yo no he podido entrar, dice. Le digo, pues entonces, porque quedó en que iba a hablarle a la otra persona, entonces le dije, dígale que está la parábola de cuando Jesús, le digo, estaba en una boda, le digo. Le empecé a explicar eso, lo que las usted bodas de Caná. Entonces le digo, y dígale a ella que la mamá de Jesús, ella le dijo, hagan
lo que mi hijo dice, no lo hizo ella, le digo. Si era el momento de que ella hubiera hecho ese milagro ahí, le digo, y ahora la siguieran, le digo, es ahí cuando ella hubiera hecho ese milagro, le digo, no hubiera pedido que lo hiciera su hijo, le digo. Wow. Entonces le digo, el don es de Dios. Amén. Le digo, no es de ella, le digo. Ay, usted puede explicarle eso. Yo le di más explicación, estoy muy nerviosa y no puedo explicarle. Pero Entonces, valió lo que yo agradezco a dije. Dios, Valió agradezco lo que a yo Dios dije. porque las palabras en el momento que uno tiene que hablar, uno dice El lo Espíritu que las trae, corresponde. Amén. las trae. Y agradezco a Dios por eso. Amén. En química y en biología existe especie de unos aminoácidos, y gloria a Dios porque tengo un médico frente a mí, unos aminoácidos que se registran en códigos químicos, y esos códigos químicos están en el cerebro y almacenan información según el esfuerzo que uno hace para almacenarlos, con lo que oye, con lo que ve, con lo que lee, etc. Esos aminoácidos se llaman péptidos. Estoy correcto, doctor, ¿verdad que sí? Qué bueno. Esos códigos están allí y almacenan información. Cuando el Espíritu Santo considera del lugar que nosotros necesitamos una información que está almacenada en esos códigos químicos, Él la estimula y sale. Por eso dice el Señor Jesucristo que de la abundancia del corazón, no de aquí, no, de aquí, del corazón, habla de la mente. Así es que, hermana Dora, el Señor estimuló esos códigos para que usted le dijera. Yo agradezco al Señor también que una mujer como María fue la madre de Jesús, consagrada, dedicada, humilde, fue un vaso humano para traer ese tesoro divino hecho humanidad, Jesucristo. Pero ella nunca se creyó ser corredentora, no es redentora, nunca se creyó inmortal y nunca creyó que iba a ser ascendida al cielo, porque no lo ha sido. Ay, Dios mío, me estoy metiendo en problemas. Entonces, se nos ha vendido sin número de conceptos y de ideas que por escasa investigación en la palabra los hemos creído, asimilado y comido, como a los bebés que se los entretiene con una paletita. Ay, Dios mío, Juan Darío, ¿qué tú estás diciendo? Bueno, esto es la introducción. Hoy vamos a hablar de jóvenes exitosos que menciona la Biblia y la historia. Pero quiero agradecer a mi primo y hermano, el doctor Ramón Cruz, que me está entregando de puño y letra y con dedicación y todo este libro para que lea. ¿Cuántos años hace que lo escribió, doctor? Sí. 12 años. Así que yo voy a disfrutar, como me gusta la lectura, voy a disfrutar y aplicar los conceptos. Está bien. Pero, sí, gloria a Dios. Así que, sí, porque esa es su área. Así que agradezco de corazón este obsequio del doctor Cruz de este libro. Entonces, esto significa que lo que hemos dicho ha impactado y ha servido, ¿verdad? Ore mientras yo esté predicando, como dice el pastor Randy Skid. Señor, pon
tu palabra en la boca de ese que está predicando. Y también cierra las avenidas del alma para que el diablo no nos distraiga. Ya noten ustedes, ha habido noches tranquilas, pero hoy tenemos competencia. Sí, tranquilo. Entonces, pero oren porque la gente puede pelear 15 horas, pero llega un tiempo que se cansa. Y si es así, tranquilo. Vamos a hacer cuenta que eso no está sonando. Tranquilo. Así es que, Señor, en esta noche ayúdanos a presentar tu palabra con poder, con humildad, y sobre todo permite que el mensaje que vamos a predicar tenga la anuencia, el sello de tu Santo Espíritu, y que tu iglesia sea edificada y los que nos ven y escuchan a través de la internet reciban tu bendición. Sé, Señor, con cada hogar aquí representado y usa a tu siervo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de algunos jóvenes que fueron exitosos a una edad temprana. ¿Se acuerdan que el miércoles les dije que el número 17 era importante? El doctor mencionó algunos nombres. Hoy vamos a ver por qué el número 17 es importante. Hay dos valores que tienen los números. Un valor absoluto y un valor relativo. Valor relativo de un número, y estoy entrando en el área de las matemáticas. No soy matemático, pero me encanta esto. Usted escribe, por ejemplo, 1, bueno, vamos a suponer el año en que yo nací, 1951. Y uno dice, el primero 1, ¿a qué renglón pertenece? No, el primero, estoy hablando de la izquierda. El último sería de la unidad, pero el primero, 1951, el primer 1 que está ahí. Millar, ok. Y el otro, 900, centenas. Y luego el 50, decena. Y luego el 1, unidad. ¿Se acuerdan de eso? Eso fue 5 años. Ahí está. Entonces, eso que se llama así, desde el millón, centena, etcétera, etcétera, eso se le llama valor absoluto. No, perdón, valor relativo, porque está en relación a la posición que tiene. Pero si yo tomo esos mismos números y los sumo, el 1 más 9, ¿cuánto da? 10. Más 5, más 1, ¿cuántos dan los 4? 16. Eso se llama valor absoluto. Lo que en sí es el número. No importa la posición. Entonces el número 17, hablando de la Biblia, tiene un valor importante. Porque cuando usted suma la decena, 10 más 7, 17. Pero si lo suma en forma absoluta, tiene 1 más 7, ¿cuánto da? 8. ¿Y qué representa el 8? El 8 representa la victoria. La victoria. El 7, la perfección. El 1, la unidad. Bueno, dejamos un material acá. Yo lo escribí en mi libreta y hermano Luis le hizo fotos para compartir con algunos hermanos. Y lo tiene ahí, dice, yo lo tengo ahí, nadie me lo ha pedido. Bueno, ya lo sabe. Ahí está. Y dejamos otro material de 30 páginas sobre la simbología de la Biblia. Bueno, entonces, el número 17 tiene un valor muy importante porque ha habido personas que con 17 años hicieron grandes hazañas. Proeza es un sinónimo, correcto. Vamos a pensar. Una muchacha que fue sacada de su país y la hicieron caminar centenas de millas
para llegar a esa nación. Sacada de Israel para colocarla en un lugar que en esa época era conocido como la llanura de Sinar. Más adelante, Babilonia, hoy es el país de Irak. Fue sacada, perdió su padre, después su madre, y un primo la tomó como hija, la adoptó y le puso el nombre de Adasa. En hebreo, mirlo, como una planta perfumada. Pero como vivía en Babilonia, con ese nombre ya podían deducir que no era de Babilonia, sino que era extranjera. Y por eso es que a veces muchas personas se cambian los nombres. Se lo cambian por conveniencia. Por ejemplo, Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo, mexicano, se cambió el nombre por Amado Nervo. El poeta, periodista, experto en diplomacia, que anduvo por muchos países. Félix Rubén García Sarmiento, nicaragüense, se dijo el nombre Rubén Darío. Lucila Godoy Alcayaga se llamó Gabriela Mistral. Mahatma Marchandi se llamó Mahatma Gandhi. Y se fueron cambiando los nombres por conveniencia. Entonces, Mardoqueo le dijo a Adasa: no te llame Adasa, llámate a ti misma Esther, por Istar, que quiere decir la que ilumina. Wow. Y de ahí star en inglés, estrella, étoile en francés, porque produce luz. Y Dios la tenía en su propósito para que iluminara y salvara al país y liberase a la nación de una muerte extraordinaria por un individuo que significa ruido, Amán, hombre pequeño pero agresivo y asesino, que había preparado un edicto de muerte contra todo el pueblo. Y Asuero era el rey en esa época. Tenía una esposa de nombre Vasti, que significa hermosa, pero se negó a algo que él no quería. Y después la destronaron y comenzaron a buscar, a hacer como especie de un escrutinio para buscar a las muchachas más hermosas. Y dentro de ese grupo que escogieron, que las sacaron de sus hogares, ahí quedó Adasa. Y Dios permitió que el rey se enamorara de ella. Y ella hizo una obra extraordinaria allí estando en Babilonia, defendió a su país. Y no era una muchacha de 40, no, era jovencita. Ahí andaba en esa línea, 17. El nombre de Esther, o su personalidad, es descrita como una mujer valiente, muchacha de oración, prudente, porque hasta preparó el complot para que Amán quedase colgado en la horca que había preparado contra su primo Mardoqueo. Wow. Quiso ahorcar y terminó ahorcado, como los tramposos terminan entrampados. ¿Escucharon esa frase? Los tramposos terminan entrampados. Y hay gente tan especializada en decir mentiras que se creen sus propias mentiras. ¿Y saben cómo se llaman esos individuos? Mitómanos. No están tranquilos si no mienten. Tienen que mentir de una u otra manera. Y mienten y se creen sus propias mentiras. Mitómanos. Era una muchacha hermosa por fuera y por dentro. Porque hay mujeres que son bonitas por fuera, pero por dentro son fieras. Y hombres también, son Adonis, pero son unos terribles. Entonces hay que tener belleza como externa e interna. Y Esther reunía eso. Tacto para obrar, capacidad para vivir en una cultura extranjera.
que a veces nos da trabajo a nosotros. Luis Vives, escritor español, decía: allí donde fueres, haz lo que vieres. Es decir, adáptate, no te quejes. Hay gente que tiene esta enfermedad que yo he llamado quejitis crónica. Están enfermos porque todo es queja. Que este tren, que lo otro, que la nieve. Pero la nieve estaba primero que usted. Si usted no la quiere, lárguese de aquí. Simple. A mí me encanta la nieve. Me encanta de verdad. Lo que no me encanta es el sucio que deja después. Y cuánto daño le hace a los carros. Pero la nieve es linda. Mire, si no fuera por la nieve, aquí no habría la cantidad de agua que hay. Gloria a Dios por la nieve, porque es agua. Es agua en estado diferente. De la vida de Esther nosotros hemos aprendido algunas lecciones. Número 1, el enemigo tiene un plan de esclavitud y muerte, pero Cristo posee planes de escape, liberación y vida. Mardoqueo preparó, terminó mal. Número 2, llegará un tiempo en el cual tendremos que revelar nuestra verdadera identidad. Y cuando llegó un tiempo, entonces le dice Esther al rey: yo soy hebrea y este hombre está conspirando para matar a mi pueblo. Y le dijo su nombre, ahí se identificó. Hay personas que a veces esconden su nacionalidad. Yo la digo abiertamente, no me importa, pero llegará un tiempo que si usted la esconde tendrá que revelarla. Lección número 3. Satanás tiene muchos amanes. Amanes, el nombre de Amán en plural, que se levantarán en contra del pueblo de Adonai, el pueblo del Señor. Cristo se levantará y levantará gentes como Esther y Mardoqueo para defenderlo. Amén. ¿Se acuerdan que mencionó la palabra tipología? Lo que se dio en el pasado se va a repetir ahora. Exactamente. La historia se vuelve cíclica. Así es. Número 4. Los planes de Yahweh son de triunfo, aunque veamos la tierra cubierta de densas tinieblas. ¿Dicen amén a esto? No importa lo que veamos. En México, en Centroamérica, Suramérica, el Caribe, Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, África. El plan de Dios triunfará. Aunque se levante el 80% de los enemigos del Señor, Dios va a triunfar. Nunca ha perdido. Y no puede perder, porque si Él pierde no perdemos nosotros. El plan de Dios triunfará en contra de los gobiernos, en contra de los políticos, de los que tienen millones. Todo lo que quieran hacer, Dios tiene un límite a donde Él ha puesto a Satanás freno. Y cuando Él diga ya, no puede haber punto de retorno. Cuando llegó el tiempo del diluvio, vino el diluvio. Sodoma y Gomorra, vino fuego sobre Sodoma y Gomorra. Y cuando Dios diga a esto se acabó, vendrá el fin, hermanos. Nadie puede revertir los planes que Dios ha establecido. Nadie, non natus, nadie. Naidem, como lo quiera decir en portugués. Nadie, nobody. Nadie. Él pronto vendrá y nosotros veremos la luz al final del túnel. Estamos atravesando el túnel, estamos en el túnel ahora. Por eso hay tantos problemas y tanta oscuridad y tanta confusión y tantas mentiras. Pero al final veremos la luz. La prudencia es esencial para el éxito. Y como Mardoqueo, el tramposo terminó entrampado. De igual manera que Jacob, que engañó a su hermano y al papá y se puso en complot con la mamá. Y luego el tío y suegro lo masacró. Les cambió el sueldo 3 veces, lo engañó con la dama. No, Dios, pobrecita. Mire, si usted puede vivir honestamente, viva honestamente, pero no haga trampas, porque la trampa al fin y al cabo, al final se descubre. El que dice mentira tiene que pensar 5 veces lo que va a decir. El que dice la verdad, la dice de una vez.
y algún día se le escapa algo y se descubre. Eso me enseña el libro de Esther. Pero quiero entrar en otro joven que vivía en un hogar disfuncional. 4 mujeres, un solo hombre, 13 personas y una pelea interna entre los hermanos porque eran de madres diferentes. Y perdónenme todos los que hemos venido de un hogar mixto o disfuncional. Yo vengo de un hogar disfuncional. Soy hijo único de papá y de mamá. No me crié ni con mis hermanos de madre ni con los de padre. Ay, Dios mío. Bueno, pues parece que nos hemos juntado entonces. Y eso es terrible, porque cuando los hogares son mixtos hay peleas terribles y había disputas. Este muchacho, su nombre en hebreo significa el que añade bendiciones. Y estaba en la línea de los 12 varones, porque había una hembra. Estaba en el número 11, porque después vino su hermano. Y el papá tenía 4 damas. Óyeme, pero es terrible. Las cosas que... Gloria a Dios porque la Biblia es tan honesta. No nos esconde nada. Este hombre de nombre Jacob, que después se cambia a Israel. 2 siervas y 2 hermanas. ¿Usted se imagina las peleas que había en ese hogar? Al grado tal que los hermanos querían tanto a José que lo querían matar. Lo querían tanto que lo querían matar. Vamos a matarlo a ver entonces este soñador. Y lo venden. Ya conocemos la historia, lo venden. Y por allá en Egipto tuvo que ir a pie, por ahí caminando casi unas 300 millas. Hermano, eso no es fácil. Caer como esclavo, ser una mercancía, estar allí al servicio del jefe de la Guardia Presidencial, después tener que sufrir la calumnia, años en la cárcel y después salir de la cárcel al palacio. Oh, Dios mío. Hay otros que salen del palacio, ¿a dónde? A la cárcel. Qué bueno es Dios. De la cárcel te llevo al palacio, a estar en el segundo en comando. Ay, Dios. ¿Cómo se llama ese muchacho? José, el que añade bendiciones. De José. Él añade bendiciones para Egipto y para su pueblo. Aquí está. José es un ejemplo y un símbolo de Jesús. Tengo un tema donde he encontrado aproximadamente unas 54 similitudes de José con Jesús. Es en la Biblia el único personaje que tiene más características cercanas al maestro, José. Ya conocemos parte de la historia de él, pero no vamos a detener porque estamos diciendo eso. Él tenía, ¿cuántos años dijimos cuando lo vendieron? 17. Exacto. ¿Y a qué edad entró a gobernar? A los 30. Miren cuánta similitud hay. 30 y 30. 3 años en la cárcel. 3 años que estuvo Jesús. 3 días. Los 3 años de ministerio y así sucesivamente. Bueno, vamos a seguir entonces. Otro joven de la misma edad, que era también de un hogar con problemas. Era el menor, rubio. Sus hermanos estaban en el ejército, pero los filisteos tenían un individuo de 9 pies que podía agarrar a un hombre y lanzarlo como uno lanza una botella. Sin embargo, ese muchacho de 17 años sabía manejar muy bien la onda. ¿Se acuerdan de este? El nombre de él traduce amado comandante. David, menor. Y el papá lo envía a llevar provisiones en el campo de batalla donde están los hermanos, que están temblando porque ese tipo lanzando improperios contra el pueblo de Israel y contra Dios, lo desafía. Manden a uno que venga a pelear. Y podían ir 5 y 5 los descuartizaba. Entonces dice ese muchacho de 17 años, Saúl, yo voy en nombre del Señor a cerrar la boca de ese incircunciso.
pero por Dios. Y dice, no, vamos a colocarte aquí la armadura que yo uso. No, y se la coloca y dice, yo no puedo brindar, esto me estorba. Déjame pelear con lo que yo sé. Bueno, ni siquiera un escudo. No. Y va y recoge así en la orilla 5 piedras filosas. 5, porque había 5 gigantes. ¿Qué grado de fe? Dijo, voy a matar con cada piedra un gigante. No tuvo que matar 4 más, con uno solo. Entonces el tipo viene con toda su armadura, con una lanza, el escudero y todo esto. Y comienzan ahí, el tipo lanza aquí y David a esquivar. Dice, pero mira, qué cosa es. Ya medio furioso se quita la visera que le cubre acá. Y David, Dios estaba en esto, hermanos. Eso no fue un asunto de coincidencia, sino de provi. Y David ahí da la vuelta y zum. Y cuando lanza la piedra va directamente aquí. Produce una ruptura, estoy correcto en este caso, médicamente hablando, de vasos capilares. Los vasos capilares hacen brotar la sangre y el hombre se marea. Y esa mole de 9 pies cae redondo. Y David, con la espada del individuo, le da el corte de gracia. Y pone así encima de la espada la cabeza a celebrar. Y cuando los filisteos vieron esto, a correr se ha dicho. ¿Quién fue este que acabó con el gigante? Se acabó todo allí. Ya los otros gigantes con la noticia dijeron, no, va a ser lo mismo con nosotros. David, y ya sabemos la historia, poeta, músico, los salmos y luego un hijo que también hizo grandes hazañas. David, ¿cuántos años? 17 años. Daniel tuvo que recorrer casi la misma distancia que el caso de Esther. Daniel significa Dios es mi juez, porque el Señor lo mandó para juzgar a los babilonios. Y un punto interesante que me impacta a mí es de Daniel, que era un hombre académico. Yo he enseñado en instituciones cristianas y no cristianas. Y a veces me preocupa y me golpea mucho el cerebro ver cristianos con notas mediocres, bajas, que no ascienden. He dicho, pero ¿qué ejemplo es este? En cambio, Ananías, Azarías, Misael y Daniel, los 4, fueron asignados a la corte para estudiar una licenciatura de aproximadamente 3 a 4 años. Tenía que aprender geografía, matemática, historia, idiomas, porque no se concebía un estadista monolingüe. Tenía que saber por lo menos 2 o 3 idiomas. Y Daniel entró allí. Y por encima de todo eso dice la palabra de Dios que el Señor les dio sabiduría a estos muchachos 10 veces más que los que estaban allí de Babilonia, estudiando en un país extranjero, sin su familia y hasta en otro idioma. Oh Dios, la lengua caldea. Entonces yo digo, pero ¿cómo es posible que a veces muchachos que nacieron, se criaron acá, no terminan, perdóneme, esto lo digo con dolor en mi corazón, no terminan ni la secundaria, comienzan la licenciatura y la abandonan, o a veces apenas terminan un grado asociado? Ay, Dios mío, a mí me descorazona ver eso entre afroamericanos y latinos, porque es la parte que más abunda. ¿Les ha pasado eso a ustedes? ¿Han conocido familias que vinieron de cualquier punto, llámese de Centroamérica, Suramérica, el Caribe, donde sea, y aquí no progresan, y nacen y crecen acá, y se quedan peores que como estaban en sus países? Lo estoy diciendo de corazón. Perdóname que me sincere con ustedes, pero he visto esos casos y eso me golpea el espíritu. Me golpea todos los días que yo veo.
No, yo empecé y abandoné la secundaria, pero por Dios. Ese que creó el emporio llamado McDonald's terminó la secundaria cerca de los 80 años. Y la terminó. Yo me gradué en la universidad y vi me he graduado en varias universidades, mejor dicho. Dios me ha dado el privilegio de estudiar en por lo menos 6 universidades. Y cuando acabamos la licenciatura, una señora que podía ser nuestra abuela se graduó y otros jovencitos no terminaron, no se colocaron toga y birrete. Digo, qué vergüenza. ¿Conocen ustedes alguno de esos casos aquí en Estados Unidos? Sean nietos, sean sobrinos, primos, hermanos, por favor. No permitamos, y Daniel nos está diciendo eso a nosotros, que cuando terminaron tenían la nota de esos 4 muchachos, estaban en lo que se llama, ¿cómo se le llama cuando uno estaba en el tope? Pero ¿cómo se le llama a esto? Cuadro de honor. Cuadro de honor, honor roll, estaban allí. Y yo he tenido familiares que se han graduado y los veo allá abajo en la cola. Digo, Dios mío. Es triste eso, muy triste. Así que vamos a echarle ganas, como dice nuestro cuate México. Daniel, estadista, profeta, embajador del cielo, con un carácter temperante en todo, con disciplina académica, con obediencia, con lealtad al Señor, que colocó lo espiritual por encima de lo terrenal. Le sirvió como primer ministro a 4 reyes. Y eso es fácil, con casi 60 años de gobierno. ¿Qué individuo gobierna así, pasa tanto tiempo? Ahora ya que desde que llega el partido, llegó el republicano, barre con los demócratas. Llegaron los demócratas, barren con los republicanos. Y dígame en México, por ejemplo, llegó el PRI y PRI y acabó con todo lo que está. A los 4 reyes. Comenzó con Nabucodonosor, Nabopolassar, siguió con Ciro y Darío. A los 4. Tuve un maestro, yo me imagino que este maestro estará ahora descansando en el Señor. Él es médico, o fue médico, colega suyo. Y en 5º año fue nuestro maestro. Yo tuve el privilegio de recibir la anatomía enseñada por un médico que ya había hecho ejercicio y hasta llevaba los huesos y todo de lo que él estudió en su carrera para que nosotros aprendiésemos bien la anatomía. Y él entró en la época que era difícil, en el gobierno de un dictador de nombre Rafael Leónidas Trujillo Molina. Entró a trabajar en salud pública, un muchacho que se graduó como a los 24 o 23 años de médico y comenzó a trabajar allí. Y él decía, yo tengo que hacer un ministerio en lugares pobres. Y se fue al barrio donde estaba donde yo era un muchachito, un niño. Nos llevaba astrónomos, gente de mucha valía. Y después, con el tiempo, él siguió en el mismo puesto. Estoy hablando, yo tengo 70 años de edad. Yo me imagino que a esta fecha él estará descansando. Y él entra en ese gobierno de dictadura, siguen otros procesos y terminan todos los partidos. Y él decía, yo miraba cómo los funcionarios recogían, limpiaban sus escritorios, porque entró otro gobierno. Como dice la palabra de Dios, llegó un faraón que no conocía a quién, a José. Entonces un día un grupo de periodistas le hacen una entrevista. Le dicen, doctor Julio José Santana, ¿cómo explica usted que usted está gobernando? Usted está en el mismo puesto en salud pública desde Trujillo y han pasado todos estos ciclones de gobiernos, porque son como ciclones, son como huracanes que barren con todo. Y usted tiene todavía el mismo escritorio y está en el mismo puesto. Y sigue trabajando en el hospital Padre Villini, un hospital grandísimo en la capital. Dice, ¿quién es la respuesta? Y los periodistas, sí, hable. Le dice, simple, Julio José Santana no le sirve a los políticos, le sirve a la nación. Yo soy un servidor de la nación, no de los partidos,
partidos. Partidos. Parten, se van, roban y se acabó. Parten en pedazos la nación, lo que sea, parten, se dividen. Partidos, dividen. Entonces yo no les sirvo a los partidos, a ninguno. Yo les soy fiel a mi nación, les sirvo a mi nación. Y le querían hacer un reconocimiento. Dicen, no me hagas reconocimiento. Cuando ya yo no esté, ustedes hacen lo que quieran. Pero yo no recibo reconocimiento. El mayor reconocimiento, decía él, son los muchachos que yo he formado, que son profesionales. Esa es mi corona. Yo digo lo mismo de los pastores y de los que he enseñado. Ellos son la corona mía. Ellos son el mejor reconocimiento. Daniel, gloria a Dios. Otro individuo, ya dijimos David, dijimos también el caso de José, pero déjeme ver. Tengo aquí 3 más para acabar. Un muchacho que tenía 17 años, hermano de otro que era mayor, ya yo mencioné eso, lo dije en el sermón del miércoles. Juan, correcto. Ay, hermana, usted me sigue de verdad, gloria a Dios, su memoria está buena. 17 años, entró como el más joven de los apóstoles. Y miren la obra extraordinaria que hizo. 3 epístolas, un evangelio y el libro de Revelaciones. Preso, probado en todo. Y sin embargo, se mantuvo fiel. Juan, pescador, discípulo de Juan el Bautista, testigo ocular de los eventos especiales de Cristo. Milagro en las bodas de Caná, la angustia del maestro en el Getsemaní y la transfiguración. Asociado con Cristo en sus labores ministeriales. Espíritu impetuoso, pero transformado por el Señor Jesucristo. Wow. Leal al Rabí de Galilea, recibió el privilegio de cuidar a la madre de su maestro, María. Hay otro que se llama Juan, pero en inglés, y fue el primer misionero que envió la iglesia adventista a Suiza, Europa. Hay una universidad que tiene su nombre, Jean Nevins Andrews. A trabajar, Damián el leproso. John Nevins Andrews, cuando salió para Europa, ya era viudo, había perdido a su señora. Tenía su hija y su hijo. Y se fueron. Y él dijo, yo no puedo conformarme con hablar inglés a los europeos. Yo tengo que aprender más de un idioma. Y adivinen ustedes cuántos idiomas más fuera del inglés aprendió. 6 más el inglés, 7. Cuando fue para hablar a gente de habla francesa, francés. Y hasta escribió una revista que la hija corregía. Sus recursos, sus ahorros los entregó para el servicio. Cuando había que hablar en portugués, portugués. Alemán, alemán. Inglés, su idioma. Y así reunió 7 idiomas para comunicarse con la gente de Europa. Hizo el trabajo que varios hombres todavía no han hecho. Y no conforme con eso, tenía 17 años cuando entró al círculo del movimiento adventista. John Nevins Andrews. ¿Saben qué hizo? Tomó Mateo, memorizó el Evangelio de Mateo, siguió con Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, las epístolas, Revelaciones. Se aprendió de memoria el Nuevo Testamento. Entonces la gente piensa que los adventistas son, cuidado hermano, y usted que me está mirando, tenga cuidado que un pueblo como este no hay otro sobre la tierra. Y los fundadores nuestros eran personas iluminadas por Cristo. No eran fanáticos ni desquiciados como dicen algunos que dicen que Elena White era una Cuidado, hermanos, te vas a descubrir hoy cosas extraordinarias. Ese hombre dijo una vez, si Dios borra el Nuevo Testamento porque le place, John Nevins Andrews lo puede repetir desde Mateo 1 hasta Apocalipsis 22.
Y yo me doy cuenta, me sorprende, me golpea también ver que los hermanos no retienen ni siquiera el versículo de memoria en la semana. Oh, Padre eterno, oh, Dios mío. Fui a una iglesia hasta con un premio de una Biblia en casetes o en discos para regalar al maestro que me repitiera el versículo de memoria. Ni los maestros lo sabían. Y digo, pues me lo guardo. Y le digo a un muchacho dominicano casado con una peruana, tenga, mándeselo a su madrecita, a la suegra allá en Perú. ¿Cuántos se han aprendido el versículo de memoria? ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo Jesús que, a ver, ¿qué dice el versículo? Que no me haga ese. ¿Qué dice el versículo? Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? San Juan 11, 25 y 26. Hay que retenerlo. Y el día que no tengamos, si no hay aquí, no habrá acá. John F. Andrews retuvo completito el Nuevo Testamento. Mateo recitaba el Pentateuco entero, los 5 libros. Es tiempo de hacer ejercicio de la memoria, hermanos. Hay que grabar lo más que uno pueda. ¿Qué más? Andrews. Pero una muchacha también de 17 años, el esposo tenía 19 cuando entró al movimiento profético adventista. El nombre de ella tiene un significado pero muy especial. Elena es el nombre y produce luz iluminada, la que alumbra. Gold, que es de oro o vale como el oro. Harmon, que tiene la armadura de Dios. Y white, que tiene la pureza de la santidad. Si es la primera vez que usted escucha el significado de esos nombres, escríbalos. Y dice la gente, pero ¿cómo es posible que una muchacha que apenas hizo lo que sería 4º grado de primaria, hoy día sea la escritora más traducida? Solo El Camino a Cristo ha sido traducido en 116 lenguas. Que haya escrito la mejor biografía de Jesucristo consignada en la biblioteca del Congreso norteamericano. Explíqueme eso. Que de salud haya escrito como ni siquiera los médicos. Con siglos de antelación, decir del cáncer como ahora se descubre cáncer. De los efectos del tabaco, ahora la gente comienza a entender esto. Fundar las escuelas para darle vuelta al mundo. Las publicaciones. Y me entusiasma la experiencia de un médico adventista de nombre Tim Reisenberger. Él es de origen alemán peruano. Ha estado en el Perú haciendo obra misionera, pero en inglés. Estudió medicina en una universidad que no es una universidad adventista. Allí hay de toda clase de gente y hay un foro donde se le permite a las personas hablar de sus conocimientos y de su religión. Y él dijo, yo quiero presentar una investigación que se hizo hace siglos sobre el cáncer. Sobre el cáncer. Pero eso es de ahora. Entonces, él hizo su presentación. Vinieron árabes, musulmanes, de toda clase de gente, porque es un foro público en la universidad. Eso fue en el Canadá. Y entonces, él hace la presentación del cáncer. Y dice el maestro que está conduciendo todo esto. ¿Y cuál es la biografía y de qué año es la publicación? De 1879. 1879.
¿Y cómo es posible? Sí, es posible. ¿Y quién fue esa persona? ¿Era médico? No era médico, pero estaba iluminada por el Espíritu que está más allá de la ciencia. El Espíritu de Cristo. Escribir más de 100,000 páginas. No he conocido un autor que haya escrito más de 100,000 páginas hasta la fecha. Y como literatura, sus obras tienen un valor extraordinario dentro de la literatura norteamericana. Dentro de la educación, la Iglesia Adventista tiene el sistema de educación, después del católico, el segundo más grande y más importante del mundo, por la iluminación de esa muchachita que comenzó a trabajar con el Señor a los 17 años. Ellen G. White, así mismo, así es. Claro que sí. Profetiza, educadora, madre ejemplar, predicadora, escritora, la más traducida, cofundadora del movimiento adventista, consejera, esposa, paciente, receptora de los testimonios, más de 100,000 páginas escritas. Y cuando la llamaban profetisa decía, no merezco ese nombre, me llamo la mensajera del Señor. Y mis libros no son más que la Biblia, sino una guía menor, una luz menor para guiarnos a la luz mayor. Aleluya. Entonces, yo pienso que esos ejemplos de personas que a la edad de 17 años hicieron grandes hazañas, nos muestran a nosotros cómo el Señor se interesa por la juventud. Vamos a leer el texto para finalizar, que está en 1 de Timoteo 4:12. ¿Quién quisiera leerme para mí eso? ¿Quién quisiera leer para mí ese texto? 1 Timoteo 4:12. Pablo le está hablando a Timoteo, que era un joven ministro, y le dice, no sienta subestimación porque la gente no aprecia lo que tú eres. Tú eres un ministro y yo te voy a... Le mandó 2 cartas. Y en esa carta, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Ninguno? Amén. Ese es el consejo que damos al final. Que el Señor bendiga nuestra preciosa juventud. Porque aquí hay muchos jóvenes. Y yo no sé qué programa, qué plan, qué agenda tiene Dios con estos jóvenes de acá, con los niños, con los adultos. Pero que la gracia de Cristo sea sobre nosotros. Servimos a Dios, a un Dios de orden, a un Dios de poder, de entendimiento. Y los 2 últimos pensamientos que comparto con ustedes dicen así. El egoísmo y la codicia de los seres humanos no triunfarán para siempre. Toda trama del enemigo y sus agentes será descubierta. No hay crimen perfecto. Amán es un tipo de Satanás. Tiranía, opresión, persecución, decreto de muerte, engaño. La verdad es traición en el imperio de las mentiras. Todo sistema que impida el derecho a disentir no es democracia, sino tiranía. La gracia de Cristo nos cubra a nosotros. No importa el ruido que tengamos, lo que nos rodee, Cristo y su iglesia van a triunfar. No hay. Ahí está. Que el Señor nos cubra a todos en esta noche. Misión cumplida. Vengan mañana para que disfruten por la mañana el tema que se llama la cortesía de reyes. Y en la tarde, la pugna entre 2 linajes.